Saludos ingenieros, somos el grupo D y hablaremos sobre las clases de instrumentos. Los integrantes son Giovanni Campos, Andrea Yuquilema, Jennifer Chévez, Moisés Acitimbay y mi persona que es Eduardo Logrón. Una de las clasificaciones es en función del instrumento. El objetivo es conocer los instrumentos que son parte de esta clasificación y de las demás. Los instrumentos ciegos. Hablaré sobre unas pequeñas características de estos instrumentos. Uno, no tienen indicación visible de la variable. ¿Qué nos indica esto? Que no expresan información como medidas ni señales graduales de la misma. Los instrumentos más conocidos en estos son los presostatos y termostatos. En la siguiente diapositiva se hablará sobre los presostatos, su función y cómo se conocen. Hay que recabar que los transmisores también forman parte de esta familia. El presostato. ¿Cómo se conocen? Se conocen como interruptores de presión. Ojo, en este caso se habla sobre la presión, es la variable. Cierra o abre un circuito eléctrico, dependiendo de la lectura de la variable, en este caso presión, como se mencionó anteriormente, ¿no? Otro de los instrumentos son los registradores. Estos aparecieron en el siglo XVIII. Proporcionan una imagen gráfica. Esta imagen gráfica contiene registros del comportamiento de la variable dinámica del proceso. Tipos de instrumentos registradores. Tenemos tanto como trazo continuo y de punto variables. Hay circulares, rectangulares o alargados y sin papel. Cuando hablamos de los circulares, tiene una revolución. Este se desempeña del gráfico. Sería una revolución en 24 horas. En los rectangulares o alargados, tienen una velocidad de 20 milímetros por hora. Ojo que esta velocidad es la normalizada. En cuanto hablamos de los sin papel, son los más conocidos. Actualmente se usan en esta industria que es la 4.0. Ya, ya. El costo de operación es bajo, mejora la exactitud. ¿Qué nos indica esto? Que menora el margen de error. Captura de datos. Esto nos indica que recopilan información del proceso. Y por último, la conexión LAN, que como se mencionó anteriormente, es fundamental en la industria 4.0. Esto permite un fácil acceso a los datos en varios departamentos de la empresa, como controladores. Las pequeñas características de los controladores son, estos comparan la variable controlada con la variable deseada. Ojo, esto lo coloca el operador. Esta variable puede ser presión, nivel o temperatura. ¿Qué hacen? Como su nombre lo indica, controladores ejecutan una acción correctiva de acuerdo a la desviación. Y por otra parte, la variable de la que se puede recibir localmente o indirectamente la información. En este caso entran los elementos finales, los tipos de controles en cada campo, en el neumático, eléctrico y electrónico. En el neumático suele ser una válvula o servomotor. Por otro lado, tenemos que se acciona de 3 a 15 PSI. O también ese valor sería de 0.2 a 1 bar. En el campo electrónico, la válvula o el servomotor son accionados por un convertidor de intensidad de presión. Suele ser una válvula motorizada accionada por un servomotor eléctrico. Ese es el elemento en este campo. En el electrónico, este convierte la señal electrónica de 4 a 20 miliamperios. Ojo que esta es la señal normalizada. Transmisores. ¿Qué es un transmisor? Es un equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio que está conectado al sensor mediante conductores eléctricos. ¿Cuáles son? Los transmisores de temperatura, transmisores de presión, transmisores de caudal y transmisores de nivel. Ya, ¿cómo se clasifica? Se clasifica en neumáticos, eléctricos y digitales. Ya, ¿qué es un elemento final de control? Es un mecanismo que altera el valor de la variable manipulada en respuesta en una señal de salida desde el dispositivo de control automático. ¿Cuáles son sus características? Es válvula de control, variadores de frecuencia, motores eléctricos, válvulas y relé. Ya. Los indicadores son instrumentos que poseen una indicación visible de la variable que miden, generalmente construida con una escala. ¿Cuáles son los indicadores? Indicador de temperatura, indicador de presión, de caudal y de nivel. A continuación, mi compañera.
A continuación les voy a hablar sobre las normas ISA. En el campo de la instrumentación, cuando se habla específicamente sobre el diagramado de lazos de control, resaltan dos tipos de normas que son reconocidas y avaladas a nivel global. La norma ISA, que es la norma planteada por la Sociedad Americana de Instrumentistas, y la DIN alemana. En la norma ISA específicamente el tema que se va a tratar hoy es sobre la normativa ISA S5.1, que está centrada en la identificación y simbología de instrumentación. ¿Pero qué son las normas ISA? Las normas ISA son normativas empleadas en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de estas normas? El objetivo principal que tienen es poder determinar y asignar simbologías y códigos a los instrumentos de medición que forman parte de un determinado sistema de control y que ésta pueda ser interpretado fácil y específicamente. Ya. También tenemos como objetivo primordial de estas normas la de asegurar las normas de calidad y mantener estos estándares altos. ¿Cuál es la estructura e identificación de los códigos? Tenemos que tener claro que dentro de las normativas ISA, los códigos son códigos alfanuméricos, o sea, son combinaciones entre letras y números. Las condiciones para la estructura de los códigos dentro de las normativas ISA son que estas no deben pasar de cuatro letras por, por instrumentos, ni ser inferiores a 1. También tenemos que los números, que son los que identifican el lazo o el tipo de lazo al que pertenecen, deben estar en un rango de 0 hasta 9. La primera letra dentro de la nomenclatura ISA siempre va a ser el instrumento de medida. Y las letras sucesivas lo que van a representar son las funciones pasivas de salida y las posibles modificaciones. Aquí tenemos un ejemplo de las tablas ISA y el significado que tiene cada una de las letras dentro de esta normativa, claro, en función de la posición que tienen estas, ya sea como primera letra o como letra sucesiva. También dentro de las normas ISA tenemos las fuentes de alimentación o los tipos de conexiones en las que están, ya sea una conexión de tipo mecánica, de tipo eléctrica, de tipo neumática, de tubo cavilar, señal hidráulica, electromagnética, entre otras. La simbología ISA también tiene sus nomenclaturas para los tipos de montaje de estos instrumentos, en los que aquí podemos observar la tabla, ya sean que estos estén o no montados en una tabla de control, sean o no accesibles también para lo que es el operador. Dentro de la simbología también encontramos lo que son las válvulas, pero al ser un tema muy extenso, aquí podemos observar una redacción de las principales válvulas que podemos encontrar dentro de la simbología ISA. A continuación tenemos un ejemplo de la identificación y el manejo de estas nomenclaturas. Como tenemos aquí, observamos lo que es un controlador indicador de flujo que pertenece al número de lazo 21. La primera letra es la F, lo que indica el flujo. En este caso, podremos asegurar que la variable a controlar es el flujo o el caudal. También tenemos que IC como letra sucesiva significa controlador indicador, y como ya explicamos, el 21 lo que representa es el número del lazo, y el tipo de montaje en este caso es en panel accesible al operador. En función de la variable de procesos, tenemos el caudal, nivel, temperatura, transmisores, concentración y presión. Tenemos el caudal. El caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección de tubo por unidad de tiempo. Ahí observamos una imagen donde nos muestra el diámetro, la velocidad de circulación y el caudal. Tenemos los tipos de medidores de caudal.
las cuales son dos. Tenemos el medidor volumétrico, que determina la tasa de flujo de un líquido, y el gravímetro, que determina la tasa de flujo másico. Como podemos ver ahí, hay una imagen. Tenemos los factores para elección del tipo de medidor de fluido, en la cual es el rango, la exactitud, la pérdida de presión, el tipo de fluido y la calibración. Nivel. Se lo denomina como la altura de un punto sobre un plano horizontal. Es medido en metros o centímetros. Ahí podemos observar una imagen donde aparece el tanque del proceso, la válvula de nivel con chip de retención y el visor de nivel. Los objetivos principales del control del nivel son evitar el sobrellenado de una sustancia, evitar el agotamiento de una sustancia y proporcionar herramientas para la detención de fugas y un seguimiento de inventarios. Tenemos un medidor puntual de nivel y un medidor continuo. El puntual nos muestra la ausencia o presencia del nivel en un determinado punto, y el medidor continuo indica el nivel del recipiente en todo el rango de la medición, y este se divide en dos, en el método directo y método deductivo. El directo es medido directamente con relación al nivel de referencia. El método deductivo es adquirido de forma indirecta, midiendo un parámetro. Por ejemplo, puede ser un sensor de nivel ultrasonido basado en la emisión de un pulso. Tenemos la presión. La presión es un derivado de la fuerza con respecto al área. Tenemos los tipos de medición de presión que tenemos, que son absoluta, diferencial y manométrica. La absoluta se mide en relación con el vacío perfecto. La presión diferencial, cuando se toma como referencia un punto que no sea el vacío. Y tenemos como manométrica, que esta varía según la altitud y las condiciones climáticas de la misma. Temperatura. Bien se sabe que la temperatura es una magnitud, la misma que hace referencia a lo que está frío o lo que está caliente. Entonces se sabe que mientras el objeto está más caliente, su temperatura será mayor. Mientras más fría esté, su temperatura será menor. Entonces, si se habla físicamente, la temperatura entra en una denominación de magnitud escalar. Esto en base a la energía interna de un sistema de tipo termodinámico. En otras palabras, la temperatura está relacionada a la energía sensible, lo cual se asocia a los movimientos de cada una de las partículas del sistema. Todos los instrumentos de medición de temperatura han pasado por varios cambios a lo largo de la historia de la humanidad. Esto se debe a que tienen una gran necesidad de saber un número exacto de qué tan frío o qué tan caliente se encuentra algo. La temperatura juega un papel importante dentro de la función de un instrumento, ya que sus funciones y estado dependen de ello. Tenemos como por ejemplo su estado de agregación, su estado de solubilidad, la presión de valor, su calor, la conductividad eléctrica. También vamos a hablar sobre la concentración, el pH, la humedad. La concentración. En los procesos existen muchos métodos para medir la concentración, el pH y la humedad, que se basan en distintos tipos de métodos según se amerite el caso. Para medir la concentración se utilizan los siguientes medidores: los medidores nucleares, los refractómetros, los medidores másicos, que son los que tienen el efecto de arco iris, la medición de diapasón brillante, los aerómetros, el análisis de laboratorio. Estos son capaces de medir una forma continua y precisa de densidad y la concentración de todos los líquidos a través de una sonda de inmersión, en el cual se encuentran dos sensores de presión, los cuales se integran para formar una sola unidad. Con respecto al pH, para determinar el pH es necesario medir el potencial desarrollado por medio de una membrana muy fina de vidrio, con esta se separan las dos soluciones, las cuales tienen que ser de diferentes tipos de concentración. La humedad. La humedad también determina varios aspectos importantes al momento de hablar sobre un producto, porque así se puede garantizar con certeza la calidad del mismo. La humedad puede ser perjudicial para las industrias y afectar a la capacidad del procesamiento, al periodo de conservación, a la usabilidad del producto y a la calidad del producto. Ya, como actividad de cierre se analizarán los componentes que conforman este diagrama de control del lazo cerrado. Yo hablaré sobre las conexiones presentes en este diagrama. A simple vista se observa que es un sistema de lazo cerrado para controlar el caudal de un fluido. Existen dos tipos de conexiones, eléctrica y mecánica. Y como podemos observar,
que este es una válvula GAT y el de acá es una válvula de globo. A continuación, mi compañera. Instrumentos y su significado. Tenemos FI, que significa el identificador de flujo, que este está montado en un tablero de control que es accesible al operador. Tenemos el FIT, que es el transmisor indicador de flujo. Y tenemos el FE, que es un sensor de flujo. También observamos un caudalímetro Coriolis, el cual mide la masa a través de la inercia. El transmisor indicador de flujo manda señal de tipo eléctrica al identificador de flujo, donde el operador observará la cantidad de flujo volumétrico que pasa por dichas tuberías. Como actividad de cierre vamos a analizar este lazo de control. Lo primero que se puede observar es que es un lazo de control de caudal. Es un lazo de control de caudal porque en la simbología de las normas ISA, la primera letra de los códigos alfanuméricos representan la variable que se va a controlar. También se puede observar que existen tres tipos de conexiones. Está la conexión eléctrica, sería esta y esta. Está también la conexión neumática, que sería esta. Y también tenemos la mecánica, que vendría a ser esta. Luego de que mi compañero haya descrito las conexiones, ahora se verán los instrumentos que están en este lazo de control, ¿no? Como se puede ver aquí, con el signo FT, tenemos dos transmisores de caudal. ¿En qué se diferencian? Es en sus sufijos. Como podemos ver, en el primero tiene un sufijo con la letra A y en el segundo tiene un sufijo con la letra B. El siguiente instrumento que podemos ver aquí es un controlador indicador de caudal. Este controlador indicador de caudal está montado en un tablero de control. ¿Qué quiere decir eso? Que su control es compartido. Está a la vista del operador, ¿no? Luego de este tenemos acá una válvula de caudal. Ya, esta válvula de caudal con una válvula, déjenme señalarlo, con una válvula de globo con actuador de diafragma, ¿no? Ese es el FB. Y por último tenemos el FY. El FY lo que es una válvula de control de presión. Como síntesis de lo expuesto por mis dos compañeros, realizaré un análisis del sistema de lazo de control que tenemos aquí presente. Como podemos observar, hay dos transmisores de caudal y una válvula de control, cuyas señales son cableadas al sistema de control de la planta. El sistema de control, además de monitorizar el caudal, tiene configurado un PID, el cual regula el porcentaje de apertura de la válvula en función del caudal medido. También existe configuraciones en el que el controlador indicador de flujo tiene dos niveles, uno cuando el caudal está alto o cuando está en bajo, mediante el cual se puedan dar dos tipos de alarmas, una cuando el caudal esté alto o otra cuando esté el caudal bajo. Y dependiendo de esto se puede o abrir o cerrar la válvula. Gracias.